¿Por qué Alejandro traicionó a Isabella por el antiguo nombre de su familia? Isabella creyó que el amor podía vencerlo todo, pero hay apellidos que pesan más que el corazón. Una noche, Alejandro tuvo que elegir entre el amor de su vida o el legado de una familia que llevaba siglos esperando venganza, y cuando tomó su decisión, no solo rompió el corazón de Isabella, destruyó su propio destino. El amor que nació entre sombras, Sevilla siempre olía a historia. Las calles estrechas, los balcones cubiertos de flores, y el eco de las guitarras flamencas creaban una ciudad donde cada piedra guardaba un secreto. Fue allí donde Isabella Morales conoció a Alejandro de la Vega. Ella trabajaba restaurando pinturas antiguas en un pequeño museo cerca de la Plaza de España. Alejandro entró una tarde lluviosa, no parecía un turista, tampoco parecía un hombre común. Vestía elegante, pero sus ojos llevaban algo más profundo, el peso de generaciones. Cuando Isabella lo vio por primera vez, pensó que había algo extraño en él, como si su vida estuviera dividida entre dos mundos. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Isabella. Alejandro miraba un viejo escudo familiar expuesto detrás del vidrio, un escudo de plata, desgastado por el tiempo, dos leones, una corona rota y un nombre que Isabella nunca había escuchado antes. Casa de la Vega. Alejandro no respondió de inmediato. Solo susurró: ese escudo pertenecía a mi familia. Isabella sonrió con curiosidad. ¿De verdad? Alejandro asintió lentamente. Pero lo perdimos hace mucho tiempo. Ese fue el comienzo. Lo que ninguno de los dos sabía era que aquel escudo antiguo pronto destruiría todo lo que estaban construyendo. El peso de la sangre. Durante meses, Alejandro y Isabella se volvieron inseparables. Cenas en terrazas iluminadas por velas, paseos por el río Guadalquivir, promesas susurradas bajo el cielo de Sevilla. Alejandro parecía diferente cuando estaba con ella. Más ligero, más humano, pero había algo que Isabella empezó a notar. Cada vez que mencionaba a su familia, Alejandro se volvía distante. Una noche, mientras cenaban en silencio, Isabella preguntó: ¿por qué nunca hablas de ellos? Alejandro dejó caer el tenedor, sus ojos se oscurecieron. Porque mi familia no es una historia feliz. Isabella tomó su mano. Entonces déjame ser tu nueva historia. Alejandro sonrió, pero esa sonrisa estaba llena de tristeza, porque sabía algo que Isabella aún no sabía. La familia de Alejandro había perdido su título noble siglos atrás, y el único objeto que podía restaurar su nombre era el antiguo escudo de plata que ahora estaba en el museo donde Isabella trabajaba. Ese mismo escudo que ella protegía todos los días. Ese mismo escudo que Alejandro había jurado recuperar, sin importar el precio. La traición. La noche del robo fue silenciosa. Sevilla dormía, pero Alejandro no podía dormir. Estaba parado frente al museo. La lluvia caía sobre las calles vacías. En su bolsillo llevaba una carta de su padre. Una carta que decía solo una frase: recupera nuestro nombre, o deja de llamarte de la Vega. Alejandro cerró los ojos, pensó en Isabella, en su risa, en la forma en que lo miraba, como si él fuera un hombre bueno. Pero su familia llevaba generaciones esperando este momento. La puerta del museo estaba abierta, no por accidente. Isabella había dejado las llaves en la cerradura, porque confiaba en él. Alejandro caminó lentamente hacia el escudo. El metal plateado brillaba bajo la luz tenue. Durante un segundo, dudó: podía irse, podía elegir el amor, pero entonces recordó las palabras de su padre, la vergüenza, el legado, el apellido. Alejandro tomó el escudo, y en ese momento, la puerta se abrió detrás de él. Isabella estaba allí, sus ojos llenos de incredulidad. Alejandro, su voz se rompió. ¿Qué estás haciendo? El silencio fue insoportable. Alejandro no tenía respuesta que pudiera salvarlos. Isabella dio un paso atrás. Todo este tiempo, susurró, solo era parte de tu plan. Alejandro quería decir que no quería decir que la amaba. Pero el escudo seguía en sus manos, y esa era toda la verdad que Isabella necesitaba ver. El precio del LGADO 3 meses después, la familia de Alejandro celebraba. El nombre de la Vega había sido restaurado oficialmente. El escudo antiguo colgaba ahora en la mansión familiar, pero Alejandro no celebraba. Estaba sentado solo en un balcón, mirando el amanecer. Tenía todo lo que su familia había deseado, pero había perdido lo único que realmente importaba. Isabella se había ido de Sevilla, nadie sabía a dónde, ni siquiera él. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, Alejandro pasó frente al museo. El lugar donde todo había comenzado. La vitrina donde estaba el escudo ahora estaba vacía, solo había una pequeña placa. Decía: a veces la historia se roba, pero el amor no se puede recuperar. Alejandro cerró los ojos, porque finalmente entendió algo que su familia nunca había comprendido. Un apellido puede restaurarse, un legado puede recuperarse, pero el amor verdadero, una vez traicionado, se pierde para siempre. La ciudad de los recuerdos, Sevilla no había cambiado, las calles seguían llenas de música. Los turistas caminaban bajo el sol dorado,
los artistas pintaban en las plazas, y el aroma del café recién hecho flotaba en el aire de las mañanas, pero para Alejandro, la ciudad ya no era la misma, cada rincón le recordaba a Isabella, la banca donde se habían sentado la primera vez. La pequeña cafetería donde ella siempre pedía chocolate caliente incluso en verano. El puente donde ella le había dicho una vez: a veces pienso que el destino nos pone frente a personas que cambian toda nuestra historia. En ese momento Alejandro había reído, ahora entendía que ella tenía razón. Porque Isabella no solo había cambiado su historia, había cambiado su alma. Esa tarde, Alejandro caminaba sin rumbo, la gente lo miraba con respeto ahora. Algunos incluso lo saludaban, el apellido de la Vega había vuelto a la vida. La noticia se había extendido por toda la ciudad, los periódicos hablaban de él. Los historiadores celebraban el regreso de una familia noble perdida. Pero nadie hablaba del precio que había pagado. Nadie sabía que ese legado estaba construido sobre un corazón roto. Cuando llegó frente al museo, Alejandro se detuvo. El edificio parecía más pequeño de lo que recordaba, tal vez porque ahora estaba vacío sin ella. Entró lentamente, el sonido de sus pasos resonaba en el suelo de mármol. Las pinturas antiguas seguían allí, las vitrinas brillaban bajo las luces suaves. Pero la sección donde Isabella trabajaba, estaba cerrada. Una mujer mayor lo miró desde el mostrador. ¿Puedo ayudarlo? Alejandro dudó un momento. Buscó a Isabella Morales. La mujer lo observó con una mezcla de tristeza y reconocimiento. Llegó tarde. El corazón de Alejandro se tensó. Se fue, hace meses. ¿A dónde? La mujer suspiró. No lo sé. Alejandro bajó la mirada. ¿Dijo algo antes de irse? La mujer lo miró fijamente. Sí. Alejandro levantó la cabeza. Dijo que algunas traiciones no se olvidan, pero enseñan quién eres realmente. El silencio llenó el museo, y por primera vez en meses. Alejandro sintió que la victoria de su familia era, en realidad, su derrota personal. El hombre que lo sabía todo. Esa misma noche, Alejandro recibió una visita inesperada. Un hombre mayor llegó a la mansión familiar, vestía un traje oscuro y caminaba con un bastón antiguo. Su nombre era don Ricardo Salvatierra, un historiador, un hombre que conocía cada secreto de las antiguas familias de España. El padre de Alejandro lo recibió con entusiasmo. Don Ricardo, dijo sonriendo. Gracias por venir, pero el anciano no estaba mirando al padre. Sus ojos estaban fijos en Alejandro. Así que tú eres el hombre que recuperó el escudo. Alejandro asintió. Eso dicen. El historiador caminó lentamente hacia la pared donde el escudo plateado colgaba ahora, lo observó durante varios segundos. Luego dijo algo inesperado, curioso. El padre de Alejandro frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Don Ricardo giró el bastón en sus manos. Este escudo no solo representa honor, también representa una mentira. El silencio llenó la sala. Alejandro sintió un frío recorrer su espalda. ¿Qué está diciendo? El anciano miró directamente a Alejandro. Estoy diciendo que la historia que tu familia te contó no es completa. El padre de Alejandro se levantó de inmediato. Eso es absurdo, pero don Ricardo continuó. Hace más de 200 años, la familia de la Vega perdió su título, pero no fue por traición externa, fue por algo peor. Alejandro dio un paso adelante. ¿Qué pasó? Don Ricardo suspiró. Uno de tus antepasados robó ese mismo escudo. Alejandro se quedó paralizado. ¿Cómo? El historiador señaló el escudo. Ese símbolo no pertenecía originalmente a tu familia, pertenecía a otra. Una familia que desapareció misteriosamente. El padre de Alejandro golpeó la mesa. Eso es una mentira, pero don Ricardo sacó un documento antiguo. Amarillento por el tiempo, los archivos reales no mienten. Alejandro tomó el documento con manos temblorosas. Y cuando leyó las primeras líneas, su mundo se derrumbó otra vez. La verdad que nadie quería, el documento era claro. 2 siglos atrás, un hombre llamado Fernando de la Vega había tomado el escudo durante una disputa política. No era suyo. Nunca lo había sido. La familia de la Vega había construido su identidad alrededor de un símbolo robado. Alejandro miró a su padre. ¿Lo sabías? El hombre evitó su mirada. Ese silencio fue suficiente. ¿Lo sabías? Repitió Alejandro. El padre finalmente habló. No importa de dónde vino. Importa lo que representa ahora. Alejandro sintió rabia. Me hiciste destruir mi vida por una mentira. El padre se levantó. Lo hiciste por tu familia. No. Alejandro negó con la cabeza. Lo hice porque creí que era la verdad. El silencio fue pesado. Don Ricardo habló suavemente. ¿Hay algo más? Alejandro lo miró. ¿Qué? El historiador respiró profundo. La familia a la que pertenecía originalmente el escudo tiene un descendiente vivo. El corazón de Alejandro latía con fuerza. ¿Quién? Don Ricardo lo miró fijamente. Isabella Morales. El mundo dejó de moverse. Alejandro apenas podía respirar. Eso no puede ser. Pero el anciano asintió. Su familia cambió el apellido después de perder su título. Pero la sangre sigue siendo la misma. ¿El escudo que robaste?
Siempre le perteneció a ella, el último viaje. Alejandro no durmió esa noche. Pasó horas mirando el escudo colgado en la pared, ahora parecía diferente. Más pesado, más oscuro, ya no era un símbolo de honor. Era una prueba de todo lo que había destruido. Finalmente tomó una decisión. A la mañana siguiente, tomó el escudo de la pared y salió de la mansión sin decir una palabra. Pasaron días, Alejandro buscó pistas por toda España, en archivos, en registros antiguos, en cualquier lugar donde pudiera encontrar información sobre Isabella. Finalmente, en un pequeño pueblo cerca del mar, alguien mencionó su nombre. Un pescador le dijo: sí, una mujer llamada Isabella llegó hace meses, trabaja restaurando pinturas en la iglesia vieja. Alejandro sintió su corazón acelerarse. Después de todo este tiempo, finalmente estaba cerca. Cuando llegó a la iglesia, el sol estaba cayendo. La puerta estaba abierta. Dentro, la luz dorada iluminaba las paredes antiguas, y allí estaba ella. Isabella estaba de pie frente a un mural antiguo, sosteniendo un pincel. Durante un momento, Alejandro no pudo moverse, porque la mujer frente a él era la misma. Pero también diferente, más fuerte, más distante. Isabella escuchó los pasos. Y cuando se dio la vuelta, sus ojos se encontraron otra vez. El tiempo pareció detenerse. Ninguno habló. Finalmente, Isabella rompió el silencio. No pensé que volvería a verte. Alejandro levantó el escudo lentamente. Vine a devolverte algo. Los ojos de Isabella se llenaron de sorpresa. ¿Qué? Alejandro dio un paso adelante. La verdad, y por primera vez desde aquella noche, Isabella vio algo en sus ojos que no había visto antes: arrepentimiento real. Pero la pregunta seguía en el aire: ¿podía el amor sobrevivir a una traición tan profunda? Lo que no se puede reparar. La iglesia estaba en silencio. Solo se escuchaba el suave roce del pincel de Isabella contra la pared antigua. Alejandro seguía sosteniendo el escudo de plata entre sus manos. La luz del atardecer lo hacía brillar, pero ahora ese brillo parecía frío, pesado, casi triste. Isabella lo miraba sin acercarse. Habían pasado meses desde la última vez que lo vio. Meses en los que había intentado reconstruir su vida lejos de Sevilla, lejos de él, lejos de la herida que Alejandro dejó en su corazón. ¿Por qué estás aquí?, preguntó finalmente. Su voz era tranquila, pero dentro de ella había una tormenta. Alejandro respiró profundo. Porque descubrí algo que debí saber antes. Isabella dejó el pincel sobre una mesa cercana. ¿Algo más que destruir? Las palabras fueron suaves, pero golpearon como un cuchillo. Alejandro bajó la mirada. Descubrí que este escudo nunca perteneció a mi familia. Isabella frunció ligeramente el ceño. ¿Qué? Alejandro levantó el objeto lentamente. Siempre fue de la tuya. El silencio llenó la iglesia. Durante unos segundos, Isabella no dijo nada, solo observó el escudo. El mismo escudo por el que Alejandro la había traicionado. El mismo escudo que había destruido su confianza. Eso no cambia nada, dijo finalmente. Alejandro dio un paso más cerca. Lo cambia todo, no. Isabella negó con la cabeza, porque la verdad no es el escudo. Sus ojos se llenaron de emoción contenida. La verdad es lo que elegiste esa noche. Alejandro sintió que las palabras lo atravesaban. Elegiste el apellido de tu familia, sobre mí. Alejandro no tenía forma de negar eso, porque era cierto. Y esa era la parte de la historia que ningún documento podía cambiar. El legado VRDADRO. El cielo afuera comenzaba a oscurecer, las sombras llenaban lentamente la iglesia. Alejandro colocó el escudo sobre la mesa de madera. Entonces déjame al menos devolver lo que siempre fue tuyo. Isabella lo miró. No necesito ese escudo. Alejandro se sorprendió. Pero es parte de tu historia. Ella sonrió suavemente, pero esa sonrisa tenía tristeza. Mi historia no está en un pedazo de metal. Caminó lentamente hacia la ventana. Mi familia perdió muchas cosas hace siglos. Tierras, títulos, apellidos, pero mi abuelo siempre decía algo. Alejandro escuchaba en silencio. Isabella continuó. Decía que el verdadero legado no es lo que heredamos, sino lo que elegimos proteger. El silencio cayó entre ellos otra vez. Alejandro entendía lo que ella estaba diciendo, porque él había protegido el orgullo de su familia, pero había destruido algo mucho más valioso. Isabella, dijo con voz baja. Ella no lo miró. No vine a pedir que me perdones. Finalmente Isabella se dio la vuelta. Entonces, ¿para qué viniste? Alejandro respondió con honestidad absoluta. Porque necesitaba que supieras la verdad. Y ahora, Alejandro respiró profundamente. Ahora el escudo es tuyo. Lo tomó otra vez y lo dejó frente a ella. Y mi apellido ya no significa nada para mí. Los ojos de Isabella mostraron sorpresa. ¿Qué quieres decir? Alejandro sonrió con tristeza. Renuncié al título de mi familia esta mañana. El silencio fue total. Isabella lo miró con incredulidad. ¿Renunciaste? Alejandro asintió, porque entendí algo demasiado tarde. Isabella susurró. ¿Qué? Alejandro la miró directamente a los ojos.
que el legado que estaba tratando de recuperar no valía lo que perdí. Una decisión difícil. Durante varios segundos, ninguno habló. El peso de todo lo que había pasado estaba entre ellos. Isabella caminó lentamente hacia la mesa y tocó el escudo. El metal estaba frío. Este objeto destruyó todo, dijo suavemente. Alejandro negó con la cabeza. No. Isabella levantó la mirada. Yo lo hice. Las palabras fueron simples, pero honestas. Y esa honestidad cambió algo en la habitación. Isabella lo observó por un momento largo, intentando descubrir si el hombre frente a ella seguía siendo el mismo que había conocido, o si finalmente había cambiado. El problema, dijo finalmente, es que algunas heridas no se curan solo con la verdad. Alejandro asintió lentamente. Lo sé. La confianza, continuó Isabella, es como el vidrio, cuando se rompe, puedes pegarlo. Pero siempre verás las grietas. Alejandro aceptó esas palabras, porque sabía que eran ciertas. Entonces no te pediré que vuelvas conmigo. Isabella parecía sorprendida. No, Alejandro negó con la cabeza, no vine a recuperarte. Isabella frunció el ceño. Entonces, ¿qué quieres? Alejandro respondió con calma. Que seas libre de decidir tu futuro sin la sombra de una mentira. El verdadero final. La noche había caído completamente. Las luces suaves de la iglesia iluminaban el espacio. Isabella tomó el escudo entre sus manos, lo observó durante unos segundos. Luego caminó hacia la puerta abierta. Alejandro la siguió con la mirada. Cuando Isabella salió al patio frente a la iglesia, levantó el escudo hacia la luz de la luna. El metal brilló por última vez, entonces hizo algo inesperado. Lo colocó suavemente sobre una piedra antigua junto al camino. Alejandro salió detrás de ella. ¿Qué estás haciendo? Isabella lo miró. Dejándolo aquí. ¿Por qué? Ella respondió con tranquilidad. Porque ni tú ni yo necesitamos vivir atrapados en una historia que empezó hace siglos. Alejandro observó el escudo por un momento, y por primera vez, sintió que el peso desaparecía. El viento del mar soplaba suavemente. Isabella finalmente habló otra vez. Tal vez algún día alguien lo encuentre. ¿Y qué pasará entonces? Isabella sonrió ligeramente. Tal vez aprendan algo que nosotros aprendimos demasiado tarde. Alejandro la miró. ¿Qué cosa? Isabella respondió, que el amor verdadero nunca debería competir con el orgullo. El silencio fue tranquilo esta vez, no doloroso, solo, real. Después de un momento, Isabella caminó hacia el camino que llevaba al pueblo. Alejandro se quedó allí, observando cómo se alejaba, pero esta vez no la siguió. Porque finalmente entendía algo importante: el amor no siempre significa quedarse. A veces, significa aprender de la persona que perdiste. Y convertirse en alguien mejor, gracias a ella. Bajo la luz de la luna, el antiguo escudo de plata descansaba sobre la piedra. Ya no era un símbolo de orgullo, ni de traición, solo era una historia. Una historia sobre dos personas que aprendieron demasiado tarde. Que algunos legados deben dejarse atrás, para que el corazón pueda ser libre.